Capítulo 3. Viva en grande para Dios. Oh, sí, ensancharás mi territorio. En la parte que sigue de la oración de Jabes, una súplica por más territorio, usted pide a Dios que ensanche su vida de tal manera que se pueda convertir en algo de un impacto mayor para él. Si se parte tanto del contexto como de los resultados de la oración de Jabes, podemos ver que en su petición hubo más que un simple deseo de aumentar su tierra. Quiso más influencia, más responsabilidad y más oportunidades para distinguirse en el servicio del Dios de Israel. Según la versión que usted lea, el término territorio puede referirse a costas o fronteras. Para Jabes y sus contemporáneos la palabra tuvo el mismo poder emocional que se encuentra en los vocablos nuevos territorios o frontera en el caso de las generaciones de los pioneros estadounidenses. Lo cual se refería a un lugar propio, con espacio suficiente como para desarrollarse y crecer. En la época de Jabes parte de la historia nacional contemporánea de Israel era la conquista de Canaán que hizo Josué y el reparto de la tierra entre las diversas tribus hebreas. Cuando Jabes clamó a Dios ensancha mi territorio. Miró sus circunstancias presentes y concluyó: con toda certeza, nací para más que esto. Como granjero o ganadero, contempló la extensión que heredara de su familia, dejó correr sus ojos por las cercas, visitó las marcas que limitaban su propiedad, calculó las posibilidades, y tomó una decisión. Oh Señor, todo lo que has puesto bajo mi cuidado, tómalo y ensánchalo. Si Jabes hubiese trabajado con la bolsa de valores, podría haber hecho esta plegaria: Señor, te ruego que aumentes el valor de mis inversiones. Cuando me dirijo a presidentes de compañías, con frecuencia menciono este tipo particular de actitud mental. Si los ejecutivos cristianos me preguntan: ¿es correcto que le pida a Dios que aumente mis negocios? Mi respuesta es: naturalmente. Claro que sí. Si usted los hace en los caminos de Dios, no solo es correcto pedir más, sino que Él espera que usted lo haga. Su negocio es el territorio que Dios le ha confiado. Quiere que lo acepte como una oportunidad significativa para tocar la vida, personas y negocios de la comunidad y de todo el mundo para su gloria. Pedirle que ensanche esa oportunidad solo le produce deleite. Supongamos que Jabes hubiese sido una esposa y madre. Entonces su oración podría haber sido: Señor, aumenta mi descendencia, favorece mis relaciones clave, multiplica para tu gloria la influencia que los míos puedan tener. El hogar de cada uno de nosotros es el lugar más poderoso en la tierra donde podemos cambiar una vida para Dios. ¿Por qué no querría Él que usted fuese poderoso para Él? Sin importar cuál sea su vocación, la forma más efectiva de oración de Jabes a fin de pedir más territorio, podría decirse de la siguiente forma: oh Dios y Rey mío, por favor, te ruego que aumentes mis oportunidades en tal forma que pueda tocar más vidas para tu gloria. Déjame hacer más para ti. Cuando ora de esta manera, todo será más emocionante. Mueva los límites de sus fronteras. Hace varios años, en un curso de una serie de conferencias sobre metas y responsabilidades en una gran universidad cristiana en California, desafié a los estudiantes a orar la oración de Jabes para que pidieran más bendiciones y mayores influencias. Sugerí que el cuerpo estudiantil de 2000 miembros se fijara un objetivo ministerial digno de la capacidad de esa universidad. Les sugerí: miren el mapa mundi y elijan una isla. Cuando la hayan escogido, reúnan un equipo de estudiantes, en una aerolínea alquilen un avión para un vuelo privado, y luego vayan a la isla y tómenla para Dios. Unos pocos estudiantes se rieron a carcajadas. Otros cuestionaron mi integridad mental. Pero la gran mayoría escuchó atentamente. Yo persistí. Como conocía la isla de Trinidad y había visto sus necesidades, les dije: pídanle a Dios que les dé la isla Trinidad, y agregué: y también un avión DC-10. Sin embargo, no conseguí seguidores inmediatos. Con todo, el desafío provocó una buena cantidad de conversaciones estimulantes. Encontré que aunque casi todos los muchachos estaban ansiosos por hacer algo que fuese significativo con su tiempo y sus talentos, no estaban muy seguros de por dónde debían comenzar. Por lo general dedicaban buena parte de su tiempo a hacer una lista de sus deficiencias en habilidad, dinero, valor y oportunidades. Dediqué mucho tiempo de aquel una semana haciendo una pregunta.
Si el Dios de los cielos nos ama infinitamente y nos quiere en su presencia en todo momento, y si sabe que el cielo es un sitio mucho mejor, entonces ¿por qué nos deja aquí sobre la tierra? Con un alumno tras otro procuré dar lo que creí que era una respuesta bíblica a esa interrogante. Porque Dios quiere que muevas los límites de tus fronteras, que tomes un territorio nuevo para Él, pudiera ser una isla, y que alcances a mucha gente en su nombre. Dios estaba en la obra. Una semana después de regresar a mi hogar, recibí una carta de un estudiante de nombre Warren. Me decía que él y su amigo Dave decidieron aceptar el reto ante el poder de Dios y pedirle que los bendijera y que ensanchara sus fronteras. Específicamente, oraron para que Dios les diera la oportunidad de testificar ante el gobernador de California ese fin de semana. Pusieron sus sacos de dormir en el auto de Warren, un modelo del 63, y condujeron 640 kilómetros hasta la capital para tocar las puertas. La carta continuaba. Para el domingo en la noche, cuando regresamos de Sacramento, sucedió esto. Pudimos hablar de nuestra fe a 2 empleados en una gasolinera, a 4 guardias de seguridad, al jefe de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, al director del Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social del Estado de California, al jefe de la Patrulla 1 de Carreteras de California, al secretario del gobernador y por último, al mismo gobernador. A medida que Dios nos permite crecer, estamos agradecidos con Él, pero al mismo tiempo sentimos que morimos de miedo. Otra vez gracias por desafiarnos. Esto no fue sino el principio. En las semanas y meses que siguieron, la visión para ensanchar los territorios inundó el recinto de la universidad. En el otoño, un equipo estudiantil dirigido por Warren y Dave habían organizado un gran proyecto misionero para el verano siguiente. Lo denominaron Operación Javes. El objetivo: reunir un grupo autofinanciado de estudiantes como obreros cristianos, alquilar un avión de propulsión a chorro, y, lo adivinaron, ¿verdad?, volar a la isla de Trinidad, a fin de ministrar al UNO y durante todo un verano. Y exactamente así lo hicieron. En efecto, 126 personas, en su mayoría estudiantes y unos pocos profesores universitarios, constituyeron el grupo de misioneros. Cuando el avión despegó con su carga completa desde Los Ángeles, la Operación Javes se ufanaba de contar con equipos entrenados listos para ministrar por medio de dramas, ayudantes en la industria de la construcción, escuela bíblica de vacaciones, música y visita a los hogares. El rector de la universidad designó a la Operación Javes como la empresa más significativa para el ministerio estudiantil en toda la historia de la institución. Todo se originó simplemente en 2 estudiantes que le pidieron a Dios ensanchar sus territorios, y Él así lo hizo. Una oración pequeña produjo mapas nuevos en los límites de las fronteras y repercutió en las vidas de miles de personas. Creo que esta es mi cita. La oración de Javes es una petición revolucionaria. Así como es sumamente raro oír que alguien ruega: por favor, Dios, bendíceme. Es también muy extraño que alguien suplique: oh Dios, te pido que me des más ministerio. Casi todos creemos que nuestras vidas ya están más que llenas. Pero cuando, en fe, usted comienza a pedir más ministerio, acontecen cosas muy sorprendentes. A medida que se ensanchan sus oportunidades, también su capacidad y sus recursos aumentan de modo sobrenatural. De manera muy precisa sentirá el placer que Dios experimenta con sus peticiones y la prisa que Él tiene para llevar a cabo grandes cosas por medio de usted. Las personas aparecerán en su puerta o en la mesa contigua a la suya. Comenzarán a decir cosas que hasta a ellas mismas les sorprenderán. Van a preguntar algo, ni siquiera están seguros de qué, pero confían en tener una respuesta. A esta clase de encuentros les llamo citas Javes. Recuerdo la primera vez que tuve una. Estaba en un sitio lleno de sorpresas, a bordo de un barco anclado en la costa de Turquía. Viajaba solo para conocer y evaluar una compañía de turismo especializada en llevar grupos alrededor del Mediterráneo, para seguir las huellas de la iglesia primitiva. A bordo habíamos tenido días hermosos con mucho tiempo que me permitía trabajar en diversos proyectos, pero me sentía más solitario con el paso de los días. La mañana en que anclamos en Patmos, la isla donde Juan escribió el Apocalipsis, toqué fondo. En lugar de seguir el paseo bajo la dirección del guía, recorrí las calles del pequeño puerto y me puse a hablar con el Señor. Señor, sabes que me siento nostálgico y débil, oré. Pero quiero ser tu siervo. Incluso ahora, ensancha mis fronteras. Envía a alguien que me necesite.
Al entrar a una plaza pequeña, ocupé una mesa de un restaurante al aire libre y pedí una taza de café. Pocos minutos más tarde oí la voz de un hombre detrás de mí. ¿Usted viene en el crucero? Al levantar el rostro vi un hombre joven que caminaba hacia mí. Sí, le respondí. ¿Y usted, de dónde viene? Contestó que era un estadounidense que vivía en la isla y luego preguntó si podía sentarse a mi mesa. Se llamaba Terry. En el curso de pocos minutos se puso a contarme su historia. Resultó que su matrimonio estaba por terminar. En realidad, ese era el último día, pues su esposa le había dicho que se iba al atardecer. Ustedes saben lo que pensaba en ese momento, ¿verdad? Muy bien, señor, creo que esta es mi cita, Javes. Y la aceptó. Le pregunté. ¿Terry, quiere que su esposa se vaya? No, respondió. ¿Está dispuesto para aceptar un par de ideas? Le dije. Ante la respuesta, supe que era la confirmación del Señor para otra experiencia, Javes. Dediqué la hora siguiente a compartirle varios principios bíblicos clave para tener un matrimonio feliz. Terry no había oído ninguno de ellos antes. Cuando terminé, él estaba tan ansioso de probar estos principios y ver si tenía una oportunidad de salvar su matrimonio que saltó de alegría para irse y ponerlas en práctica inmediatamente. Escuche, Terry, dije, en realidad hoy mismo quiero enterarme de cómo sigue todo entre usted y su esposa. Cualquier cosa que suceda, venga al barco antes que zarpemos para que me cuente. ¿Está bien? Estuvo de acuerdo, agitó la mano y se fue. Hacia el atardecer, todos habían vuelto a bordo. Anduve por la cubierta mientras esperaba. Aún me sentía solo, como frustrado y empecé a imaginarme cosas que podían haber sucedido en el interior de Terry al finalizar nuestra charla. Cuando el capitán ordenó el toque de sirena definitivo que anunciaba nuestra partida, me fui a la popa del barco donde los marineros se ocupaban en retirar las amarras de la nave. Y allí, en carrera hacia nosotros, a lo largo de la playa, venía una pareja de jóvenes tomados de la mano. Cuando se acercaron lo suficiente para distinguir que me inclinaba sobre la borda, comenzaron a gritar. Funcionó. Funcionó. Otra vez estamos juntos. El resto del viaje estuve tan alegre y lleno de gozo por lo que Dios había hecho que me sentía como si flotara desde el barco sin ayuda de ninguna clase. Dios concertó un encuentro entre aquel joven y yo. Y Él nos puso uno frente al otro desde el momento en que supliqué por una vida con mayor disposición para su servicio. Viva de acuerdo a las matemáticas de Dios. Sin importar cuáles sean nuestros dones, cultura académica o vocación, nuestro llamado es hacer la obra de Dios sobre la tierra. Si quiere, se le puede llamar vivir nuestra fe para los demás, ministerio o el trabajo diario de todo cristiano. Pero cualquier nombre que se le quiera dar, Dios busca personas que quieran siempre hacer más, porque tristemente, casi todos los cristianos parece que se niegan a vivir en este nivel de bendiciones e influencia. Para casi todos nosotros, la ambivalencia se origina en la consecución correcta de las cifras, pero con una práctica pésima de la aritmética. Por ejemplo, cuando calculamos qué tamaño de territorio puede tener Dios en mente para nosotros, mantenemos en nuestros corazones una ecuación donde se suman los factores siguientes y se obtiene algo así como esto. Mis habilidades, más experiencia, más enseñanzas y entrenamiento recibidos, más mi personalidad y apariencia, más mi pasado, más las expectativas de los demás, igual al territorio que se me asigna. No importa cuántos sermones hayamos oído sobre el poder de Dios para obrar por medio de nosotros, simplemente nos disculpamos con el significado de 3 palabras sencillas. Por medio de. Con certeza decimos que naturalmente, sí queremos que Dios obre por medio de nosotros, pero en realidad lo que queremos decir es por o en asociación con. Pero el recordatorio de Dios para nosotros es el mismo que dio a los judíos cuando regresaron de la cautividad a una patria diezmada. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6b. Nuestro Dios se especializa en obrar por medio de individuos normales que creen en un Dios sobrenatural que hará su obra a través de ellos. Él simplemente espera que se le invite. Eso quiere decir que las matemáticas de Dios producen algo semejante a esta ecuación. Mi voluntad y mis debilidades, más la voluntad y el poder sobrenatural de Dios, igual. Mi territorio ensanchado. Cuando usted comienza a pedir, mendigar,
con fervor más influencias y responsabilidades con las que va a honrar a Dios, Él pondrá ocasiones y personas en su camino. Se puede confiar en que Él jamás nos enviará a alguien a quien no podamos ayudar sino por su dirección y su vigor. Casi siempre sentirá miedo cuando inicia la toma de un territorio nuevo para Él, pero también ha de experimentar la tremenda conmoción de Dios que le dirige y lo guía a medida que usted lo hace. Vendrá a ser como Juan y Pedro, a quienes se les dieron las palabras que debían decir en el momento preciso en que las necesitaban. Un día, como respuesta a las oraciones de Darlene por un ministerio ensanchado, una vecina a quien escasamente conocíamos vino a tocar a nuestra puerta. Señora, dijo en medio de sus lágrimas, mi esposo está muriéndose y no tengo a nadie con quien hablar. ¿Puede ayudarme? Fronteras ensanchadas. Una cita que debemos conservar. Recientemente, en un viaje por tren en el que atravesaba el país, oré otra vez para que Dios ensanchase mis límites. Mientras comía en el vagón restaurante, pedí al Señor que me enviase a alguien que tuviera necesidad de Él. Una mujer se sentó al otro lado de la mesa y dijo que quería hacerme una pregunta. Me conocía de nombre, pero no sabía nada más acerca de mí. Parecía estar muy perturbada. Le dije: ¿qué puedo hacer por usted? Me respondió: tengo miedo del anticristo. Durante 50 años he vivido con el temor de no poderlo reconocer cuando venga, que me engañe y que reciba la marca de la bestia. Esa pregunta de improviso de una señora a quien posiblemente nunca volveré a encontrar, desencadenó una conversación conmovedora y una hermosa liberación espiritual. Fronteras ensanchadas. Una cita que debemos conservar. Asiento de primera fila. Orar por el ensanchamiento de las fronteras es pedir un milagro, así de simple. Un milagro es una intervención de Dios para hacer que suceda algo que normalmente no ocurriría. Eso, y nada menos, tuvo que tener Jabes para que su nombre se manifestara a través del tiempo y para transformar sus circunstancias. ¿Usted cree que todavía pueden ocurrir milagros? Muchos cristianos a quienes he conocido, no lo creen. Les recordé que los milagros no tienen que quebrantar las leyes naturales para que sean un suceso sobrenatural. Cuando Cristo calmó la tormenta, no puso a un lado la ley universal, la tormenta finalmente se habría aquietado por sí misma. En lugar de eso, Jesús gobernó y encauzó el patrón meteorológico. Cuando Elías oró para que la lluvia cesara, Dios reguló el ciclo natural de sequía y lluvia. De la misma manera, los poderes que obran los milagros de Dios fueron evidentes cuando, al conocer la necesidad de Terry, nos permitió esa reunión en Patmos. Y como Dios sabía lo que le pasaba a la mujer en el tren, dispuso una conversación con ella. Los milagros que más regocijo han traído a mi vida siempre comenzaron con una audaz petición para que Dios otorgara una mayor y gran expansión a su remo. Si usted da pasos pequeños, no necesita a Dios. En cambio, si se arroja a la enorme corriente de los planes de Él para este mundo, que están mucho más allá de nuestra capacidad para cumplirlos, y le suplica: Señor, utilízame, dame más ministerio para ti. Entonces se liberan los milagros. En ese momento el cielo envía ángeles, recursos, dinamismo y, claro está, las personas que necesitan de ti. He visto acontecer esto centenares de veces. Dios siempre interviene cuando usted da prioridad a los propósitos de Él, antes que a los suyos, y usted se esfuerza en cumplirlos. En forma sorpresiva, si ha orado al Señor con la petición de que ensanche sus límites, con certeza va a reconocer la respuesta divina. Y entonces tendrá una silla en la primera fila para contemplar una vida de milagros. Capítulo 3. Viva en grande para Dios. Oh, sí, ensancharás mi territorio. En la parte que sigue de la oración de Jabes, una súplica por más territorio, usted pide a Dios que ensanche su vida de tal manera que se pueda convertir en algo de un impacto mayor para Él. Si se parte tanto del contexto como de los resultados de la oración de Jabes, podemos ver que en su petición hubo más que un simple deseo de aumentar su tierra. Quiso más influencia, más responsabilidad y más oportunidades para distinguirse en el servicio del Dios de Israel. Según la versión que usted lea, el término territorio puede referirse a costas o fronteras.
Para Javes y sus contemporáneos la palabra tuvo el mismo poder emocional que se encuentra en los vocablos nuevos territorios o frontera en el caso de las generaciones de los pioneros estadounidenses. Lo cual se refería a un lugar propio, con espacio suficiente como para desarrollarse y crecer. En la época de Javes parte de la historia nacional contemporánea de Israel era la conquista de Canaán que hizo Josué y el reparto de la tierra entre las diversas tribus hebreas. Cuando Javes clamó a Dios: ensancha mi territorio. Miró sus circunstancias presentes y concluyó: con toda certeza, nací para más que esto. Como granjero o ganadero, contempló la extensión que heredara de su familia, dejó correr sus ojos por las cercas, visitó las marcas que limitaban su propiedad, calculó las posibilidades, y tomó una decisión. Oh Señor, todo lo que has puesto bajo mi cuidado, tómalo y ensánchalo. Si Javes hubiese trabajado con la bolsa de valores, podría haber hecho esta plegaria: Señor, te ruego que aumentes el valor de mis inversiones. Cuando me dirijo a presidentes de compañías, con frecuencia menciono este tipo particular de actitud mental. Si los ejecutivos cristianos me preguntan: ¿es correcto que le pida a Dios que aumente mis negocios? Mi respuesta es: naturalmente. Claro que sí. Si usted los hace en los caminos de Dios, no solo es correcto pedir más, sino que Él espera que usted lo haga. Su negocio es el territorio que Dios le ha confiado. Quiere que lo acepte como una oportunidad significativa para tocar la vida, personas y negocios de la comunidad y de todo el mundo para su gloria. Pedirle que ensanche esa oportunidad solo le produce deleite. Supongamos que Javes hubiese sido una esposa y madre. Entonces su oración podría haber sido: Señor, aumenta mi descendencia, favorece mis relaciones clave, multiplica para tu gloria la influencia que los míos puedan tener. El hogar de cada uno de nosotros es el lugar más poderoso en la tierra donde podemos cambiar una vida para Dios. ¿Por qué no querría Él que usted fuese poderoso para Él? Sin importar cuál sea su vocación, la forma más efectiva de oración de Javes a fin de pedir más territorio, podría decirse de la siguiente forma: oh Dios y Rey mío, por favor, te ruego que aumentes mis oportunidades en tal forma que pueda tocar más vidas para tu gloria. Déjame hacer más para ti. Cuando ora de esta manera, todo será más emocionante. Mueva los límites para el verano siguiente. Lo denominaron Operación Javes. El objetivo: reunir un grupo autofinanciado de estudiantes como obreros cristianos, alquilar un avión de propulsión a chorro, y, lo adivinaron, ¿verdad? Volar a la isla de Trinidad, a fin de ministrar al UNO y durante todo un verano. Y exactamente así lo hicieron. En efecto, 126 personas, en su mayoría estudiantes y unos pocos profesores universitarios, constituyeron el grupo de misioneros. Cuando el avión despegó con su carga completa desde Los Ángeles, la Operación Javes se ufanaba de contar con equipos entrenados listos para ministrar por medio de dramas, ayudantes en la industria de la construcción, escuela bíblica de vacaciones, música y visita a los hogares. El rector de la universidad designó a la Operación Javes como la empresa más significativa para el ministerio estudiantil en toda la historia de la institución. Todo se originó simplemente en dos estudiantes que le pidieron a Dios ensanchar sus territorios, y Él así lo hizo. Una oración pequeña produjo mapas nuevos en los límites de las fronteras y repercutió en las vidas de miles de personas. Creo que esta es mi cita. La oración de Javes es una petición revolucionaria. Así como es sumamente raro oír que alguien ruega: por favor, Dios, bendíceme. Es también muy extraño que alguien suplique: oh Dios, te pido que me des más ministerio. Casi todos creemos que nuestras vidas ya están más que llenas. Pero cuando, en fe, usted comienza a pedir más ministerio, acontecen cosas muy sorprendentes. A medida que se ensanchan sus oportunidades, también su capacidad y sus recursos aumentan de modo sobrenatural. De manera muy precisa sentirá el placer que Dios experimenta con sus peticiones y la prisa que Él tiene para llevar a cabo grandes cosas por medio de usted. Las personas aparecerán en su puerta o en la mesa contigua a la suya. Comenzarán a decir cosas que hasta a ellas mismas les sorprenderán. Van a preguntar algo, ni siquiera están seguros de qué, pero confían en tener una respuesta. A esta clase de encuentros les llamo citas Javes. Recuerdo la primera vez que tuve una. Estaba en un sitio lleno de sorpresas, a bordo de un barco anclado en la costa de Turquía.
Viajaba solo para conocer y evaluar una compañía de turismo especializada en llevar grupos alrededor del Mediterráneo, para seguir las huellas de la iglesia primitiva. A bordo habíamos tenido días hermosos con mucho tiempo que me permitía trabajar en diversos proyectos, pero me sentía más solitario con el paso de los días. La mañana en que anclamos en Patmos, la isla donde Juan escribió el Apocalipsis, toqué fondo. En lugar de seguir el paseo bajo la dirección del guía, recorrí las calles del pequeño puerto y me puse a hablar con el Señor. Señor, sabes que me siento nostálgico y débil, oré. Pero quiero ser tu siervo. Incluso ahora, ensancha mis fronteras. Envía a alguien que me necesite. Al entrar a una plaza pequeña, ocupé una mesa de un restaurante al aire libre y pedí una taza de café. Pocos minutos más tarde oí la voz de un hombre detrás de mí. ¿Usted viene en el crucero? Al levantar el rostro vi un hombre joven desde sus fronteras. Hace varios años, en un curso de una serie de conferencias sobre metas y responsabilidades en una gran universidad cristiana en California, desafié a los estudiantes a orar la oración de Jabes para que pidieran más bendiciones y mayores influencias. Sugerí que el cuerpo estudiantil de 2000 miembros se fijara un objetivo ministerial digno de la capacidad de esa universidad. Les sugerí: miren el mapa mundi y elijan una isla. Cuando la hayan escogido, reúnan un equipo de estudiantes, en una aerolínea alquilen un avión para un vuelo privado, y luego vayan a la isla y tómenla para Dios. Unos pocos estudiantes se rieron a carcajadas. Otros cuestionaron mi integridad mental. Pero la gran mayoría escuchó atentamente. Yo persistí. Como conocía la isla de Trinidad y había visto sus necesidades, les dije: pídanle a Dios que les dé la isla Trinidad, y agregué: y también un avión DC-10. Sin embargo, no conseguí seguidores inmediatos. Con todo, el desafío provocó una buena cantidad de conversaciones estimulantes. Encontré que aunque casi todos los muchachos estaban ansiosos por hacer algo que fuese significativo con su tiempo y sus talentos, no estaban muy seguros de por dónde debían comenzar. Por lo general dedicaban buena parte de su tiempo a hacer una lista de sus deficiencias en habilidad, dinero, valor y oportunidades. Dediqué mucho tiempo de aquel una semana haciendo una pregunta. Si el Dios de los cielos nos ama infinitamente y nos quiere en su presencia en todo momento, y si sabe que el cielo es un sitio mucho mejor, entonces ¿por qué nos deja aquí sobre la tierra? Con un alumno tras otro procuré dar lo que creí que era una respuesta bíblica a esa interrogante. Porque Dios quiere que muevas los límites de tus fronteras, que tomes un territorio nuevo para Él, pudiera ser una isla, y que alcances a mucha gente en su nombre. Dios estaba en la obra. Una semana después de regresar a mi hogar, recibí una carta de un estudiante de nombre Warren. Me decía que él y su amigo Dave decidieron aceptar el reto ante el poder de Dios y pedirle que los bendijera y que ensanchara sus fronteras. Específicamente, oraron para que Dios les diera la oportunidad de testificar ante el gobernador de California ese fin de semana. Pusieron sus sacos de dormir en el auto de Warren, un modelo del 63, y condujeron 640 kilómetros hasta la capital para tocar las puertas. La carta continuaba. Para el domingo en la noche, cuando regresamos de Sacramento, sucedió esto. Pudimos hablar de nuestra fe a 2 empleados en una gasolinera, a 4 guardias de seguridad, al jefe de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, al director del Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social del Estado de California, al jefe de la Patrulla 1 de Carreteras de California, al secretario del gobernador y por último, al mismo gobernador. A medida que Dios nos permite crecer, estamos agradecidos con Él, pero al mismo tiempo sentimos que morimos de miedo. Otra vez gracias por desafiarnos. Esto no fue sino el principio. En las semanas y meses que siguieron, la visión para ensanchar los territorios inundó el recinto de la universidad. En el otoño, un equipo estudiantil dirigido por Warren y Dave habían organizado un gran proyecto misionero pan que caminaba hacia mí. Sí, le respondí. ¿Y usted, de dónde viene? Contestó que era un estadounidense que vivía en la isla y luego preguntó si podía sentarse a mi mesa. Se llamaba Terry. En el curso de pocos minutos se puso a contarme su historia. Resultó que su matrimonio estaba por terminar. En realidad, ese era el último día, pues su esposa le había dicho que se iba al atardecer. Ustedes saben lo que pensaba en ese momento, ¿verdad? Muy bien, señor, creo que esta es mi cita Jabes. Y la aceptó. Le pregunté: ¿Terry quiere que su esposa se vaya? No, respondió.
¿Está dispuesto para aceptar un par de ideas? Le dije. Ante la respuesta, supe que era la confirmación del Señor para otra experiencia Jabes. Dediqué la hora siguiente a compartirle varios principios bíblicos clave para tener un matrimonio feliz. Terry no había oído ninguno de ellos antes. Cuando terminé, él estaba tan ansioso de probar estos principios y ver si tenía una oportunidad de salvar su matrimonio que saltó de alegría para irse y ponerlas en práctica inmediatamente. Escuche, Terry, dije, en realidad hoy mismo quiero enterarme de cómo sigue todo entre usted y su esposa. Cualquier cosa que suceda, venga al barco antes que zarpemos para que me cuente. ¿Está bien? Estuvo de acuerdo, agitó la mano y se fue. Hacia el atardecer, todos habían vuelto a bordo. Anduve por la cubierta mientras esperaba. Aún me sentía solo, como frustrado y empecé a imaginarme cosas que podían haber sucedido en el interior de Terry al finalizar nuestra charla. Cuando el capitán ordenó el toque de sirena definitivo que anunciaba nuestra partida, me fui a la popa del barco donde los marineros se ocupaban en retirar las amarras de la nave. Y allí, en carrera hacia nosotros, a lo largo de la playa, venía una pareja de jóvenes tomados de la mano. Cuando se acercaron lo suficiente para distinguir que me inclinaba sobre la borda, comenzaron a gritar. Funcionó. Funcionó. Otra vez estamos juntos. El resto del viaje estuve tan alegre y lleno de gozo por lo que Dios había hecho que me sentía como si flotara desde el barco sin ayuda de ninguna clase. Dios concertó un encuentro entre aquel joven y yo. Y Él nos puso uno frente al otro desde el momento en que supliqué por una vida con mayor disposición para su servicio. Viva de acuerdo a las matemáticas de Dios. Sin importar cuáles sean nuestros dones, cultura académica o vocación, nuestro llamado es hacer la obra de Dios sobre la tierra. Si quiere, se le puede llamar vivir nuestra fe para los demás, ministerio o el trabajo diario de todo cristiano. Pero cualquier nombre que se le quiera dar, Dios busca personas que quieran siempre hacer más, porque tristemente, casi todos los cristianos parece que se niegan a vivir en este nivel de bendiciones e influencia. Para casi todos nosotros, la ambivalencia se origina en la consecución correcta de las cifras, pero con una práctica pésima de la aritmética. Por ejemplo, cuando calculamos qué tamaño de territorio puede tener Dios en mente para nosotros, mantenemos en nuestros corazones una ecuación donde se suman los factores siguientes y se obtiene algo así como esto. Mis habilidades, más experiencia, más enseñanzas y entrenamiento recibidos, más mi personalidad y apariencia, más mi pasado, más las expectativas de los demás, igual al territorio que se me asigna. No importa cuántos sermones hayamos oído sobre el poder de Dios para obrar por medio de nosotros, simplemente nos disculpamos con el significado de 3 palabras sencillas. Por medio de. Con certeza decimos que naturalmente, sí queremos que Dios obre por medio de nosotros, pero en realidad lo que queremos decir es por o en asociación con. Pero el recordatorio de Dios para nosotros es el mismo que dio a los judíos cuando regresaron de la cautividad a una patria diezmada. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6b. Nuestro Dios se especializa en obrar por medio de individuos normales que creen en un Dios sobrenatural que hará su obra a través de ellos. Él simplemente espera que se le invite. Eso quiere decir que las matemáticas de Dios producen algo semejante a esta ecuación. Mi voluntad y mis debilidades, más la voluntad y el poder sobrenatural de Dios, igual. Mi territorio ensanchado. Cuando usted comienza a pedir, mendigar, con fervor más influencias y responsabilidades con las que va a honrar a Dios, Él pondrá ocasiones y personas en su camino. Se puede confiar en que Él jamás nos enviará a alguien a quien no podamos ayudar sino por su dirección y su vigor. Casi siempre sentirá miedo cuando inicia la toma de un territorio nuevo para Él, pero también ha de experimentar la tremenda conmoción de Dios que le dirige y lo guía a medida que usted lo hace. Vendrá a ser como Juan y Pedro, a quienes se les dieron las palabras que debían decir en el momento preciso en que las necesitaban. Un día, como respuesta a las oraciones de Darlene por un ministerio ensanchado, una vecina a quien escasamente conocíamos vino a tocar a nuestra puerta. Señora, dijo en medio de sus lágrimas, mi esposo está muriéndose y no tengo a nadie con quien hablar. ¿Puede ayudarme? Fronteras ensanchadas. Una cita que debemos conservar.
Recientemente en un viaje por tren en el que atravesaba el país, oré otra vez para que Dios ensanchase mis límites. Mientras comía en el vagón restaurante, pedí al Señor que me enviase a alguien que tuviera necesidad de él. Una mujer se sentó al otro lado de la mesa y dijo que quería hacerme una pregunta. Me conocía de nombre, pero no sabía nada más acerca de mí. Parecía estar muy perturbada. Le dije: ¿qué puedo hacer por usted? Me respondió: tengo miedo del anticristo. Durante 50 años he vivido con el temor de no poderlo reconocer cuando venga, que me engañe y que reciba la marca de la bestia. Esa pregunta de improviso de una señora a quien posiblemente nunca volveré a encontrar, desencadenó una conversación conmovedora y una hermosa liberación espiritual. Fronteras ensanchadas. Una cita que debemos conservar. Asiento de primera fila. Orar por el ensanchamiento de las fronteras es pedir un milagro, así de simple. Un milagro es una intervención de Dios para hacer que suceda